Hola a todos, mi nombre es Yair Mendoza Barrios y estamos hoy en un nuevo video de matemáticas con Yair Mendoza Barrios. En el día de hoy vamos a trabajar matemáticas de séptimo y vamos a hacer lo que son ejemplos de regla de tres compuesta y repartos proporcionales. Y miraremos algunos ejemplos de regla de tres simple y regla de tres inversa. Bueno, vamos a comenzar con unos pequeños ejercicios de regla de tres compuesta. El primer ejercicio dice: 6 trabajadores logran fabricar 72 prendas en 12 días. Entonces, ¿qué tenemos que mirar nosotros? Primero que todo, que 6 trabajadores logran fabricar un total de 72 prendas en 12 días. Un total de 72 prendas en 12 días. Ahora, nos están diciendo que si se deben fabricar 180 prendas en 15 días, ¿cuántos trabajadores se necesitarían? Entonces, miraremos primero que todo que si se necesitarían trabajar 180 prendas en un total de 15 días, lo que nos están preguntando en este caso es por cuántos días, cuántos trabajadores se necesitan para hacer esa cantidad de prendas en los 15 días. Entonces, ¿qué tenemos que determinar primero que todo? Primero que todo tenemos que determinar qué proporcionalidad hay entre los trabajadores y el número de prendas. Primero que todo, lo que podemos observar es que entre más trabajadores hayan, más prendas van a fabricarse. Y entre menos trabajadores hayan, menos prendas van a fabricarse. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la razón entre la cantidad de prendas y el número de trabajadores es directamente proporcional. Por lo tanto, como son directamente proporcionales, la razón que se va a escribir en este caso va a ser igual, lo que quiere decir que sería 72 sobre 180. Y para el caso de el tiempo con los trabajadores, entre más tiempo, menos trabajadores se necesitarían, porque para determinar una obra, si tenemos una cantidad determinada de trabajadores y lo terminamos en 12 días, en 15 días se necesitarían menos trabajadores. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores con el tiempo es inversamente proporcional. Por lo tanto, para este caso nos queda una razón inversa. Y como nos queda una relación inversa, entonces la razón se invierte, lo que quiere decir de que no sería 12 sobre 15, sino 15 entre 12. Sería 15 entre 12. Ahora, la razón entre los trabajadores, la razón que habría entre los trabajadores sería de cuánto? Sería una razón de 6 sobre el interrogante que tenemos, porque como no sabemos cuánto es, entonces sería de 6 sobre un interrogante.
Ahora, como ya tenemos la razón que se va a tener en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a igualar la razón donde está la incógnita con el producto de las otras razones. Es decir, que para calcular esto, para calcular cuánto es la variable en este caso, para calcular esa variable tenemos que igualar esas razones al producto de las otras dos. Es decir, 6 entre el interrogante, entre la cantidad desconocida, va a ser igual a ¿quién? Al producto de 72 sobre 180 multiplicado por ¿quién? Multiplicado con 15 entre 12. Ahora, ¿qué va a pasar? Que nosotros podemos simplificar esas razones. Simplifiquémoslas de esta forma acá, de la parte de afuera, para que no sea. Entonces, 72, vamos a tener que 72 sobre 180 multiplicado con ¿quién? Multiplicado con 15 sobre 12. Ok. Entonces, pues aquí saquemos mitad. Mitad de 72, eso es 36. Y mitad de 180 es 90. Ahora, si quieren, sigamos sacando mitad. Mitad de 36, ¿cuánto sería? Mitad de 36, 18. Y mitad de 90 es un total de ¿cuánto? De 45. Ahora, sigamos sacando mitad, pero ahora saquemos. Vamos a rodarlo para que podamos hacerlo bien. Sigamos sacando mitad, pero en este caso ya no podemos sacar mitad con el 45 porque el 45 no es par, por lo tanto saquemos mitad de 18 y mitad de 12. Mitad de 12, ¿cuánto es? La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Ahora hay tercera. Tercera, en este caso, tercera de 6 es 2 y la tercera de 3, de 9, 3. Sigamos sacando tercera por ahora con el 45. Tercera 45, 15. Ahora, tercera de 3, 1. Ahora, tercera, si podemos darnos cuenta, o sea, aquí hay un 15, aquí hay un 15, cancelémoslos de una vez para que sea mucho más fácil. 15 va 1 y 15 va 1. ¿Qué pasó? Que nos quedó que eso es igual a un medio. Verifiquémoslo en la calculadora para que de todas formas no haya ninguna duda. ¿Qué vamos a verificar en la calculadora? Es que 72 por 15, miramos que eso es igual a 1080. Ahora calculemos cuánto es 180 por 12 para que dé un medio. Esto tendría que ser el doble de 1080. Miramos a ver, nos queda que es 1000
296. 180 por 12 y aquí sería 75. Bueno, miremos dónde hay el error. 1080 y aquí en este caso es. Entonces miremos dónde está el error. Aquí está el error. Es 1080, 180. Borremos. Vamos a calcular es 180 por 12. Y eso tiene que dar el doble de esto que está aquí. Y efectivamente es el doble de 1080. ¿Por qué? Porque 1080 por 2 es 2160. Entonces, esto, como efectivamente es un medio, vamos a borrarlo, ya tenemos que es un medio. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Como ya simplificamos esa multiplicación, ahora lo que necesitamos es igualar esa simplificación que nosotros calculamos, igualarla a la expresión que es, donde está la incógnita, es decir, 6 sobre el interrogante es igual a un medio. Ahora, a simple vista uno puede decir que el interrogante es 12, pero para calcularlo simplemente resolvemos como resolvemos una regla de 3. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente multiplicamos en cruz, nos quedaría que el interrogante por 1, que es interrogante, todo número multiplicado por 1 va a dar el mismo número, es igual a ¿qué? Es igual a 6 por 2, que es 12. Y ya decimos de una vez que ese interrogante es 12. Entonces, ¿cuántos trabajadores se necesitarían para fabricar 180 prendas en 15 días si 6 trabajadores fabrican 72 prendas en 12 días? Entonces se necesitaría un total de 12 trabajadores, es decir, el doble de trabajadores para realizar este pedido o para fabricar 180 prendas. Bueno, este ha sido el ejercicio. Lo vamos a tener en cuenta. Ahora, busquemos otro ejemplo. Ahora miraremos el ejemplo 2. Nos dice, un tanque de 80 litros se llena en 6 horas utilizando 2 llaves de 3 centímetros de diámetro. Ahora, ¿cuánto tiempo tardará en llenarse un depósito de 1200 litros con 4 llaves que tienen un diámetro de 6 centímetros? Ahora, esta pregunta tenemos que analizarla de una forma proporcional, ya que nosotros podemos decir, es decir, vamos a resolverla, se puede resolver de dos formas, donde van a dar resultados diferentes. ¿Por qué dan resultados diferentes? Porque, como nosotros podemos observar, no importa qué tan grueso, qué tan ancho sea el diámetro de una llave, siempre va a botar que la misma cantidad de agua. Entonces, para este caso tomemos esas magnitudes como si fueran proporcionales, es decir, como si ese diámetro realmente importara, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que un tanque de 800 litros, ¿se llena en cuánto tiempo? Veremos acá. Dice, se llena en 6 horas utilizando 2 llaves. Se llena en 6 horas, utilizando 2 llaves de 3 centímetros de diámetro. ¿Ok? Ahora, me están preguntando, ¿cuánto tiempo tardará en llenarse un tanque de 1200 litros
si cuánto tiempo, es decir, cuántas horas, si se utilizan 4 llaves de 6 centímetros de diámetro, es decir, el doble de diámetro. ¿Ok? Entonces, para esta pregunta, tomemos algo aquí. ¿Qué vamos a tomar para nosotros para esta pregunta? Tomaremos que miremos la razón o la relación que hay entre el tiempo y la cantidad de litros, el tiempo y el número de llaves y el tiempo y el diámetro. Entonces, si el diámetro importa, lo que nos quiere decir que si el diámetro importa, la relación que habría entre el diámetro y el número de llaves y el tiempo en horas sería que entre más ancho sería, entre el diámetro sea más grande, mayor es que es la capacidad, por lo tanto menor va a ser el tiempo en llenarse. Lo que quiere decir que si el diámetro importa, la relación entre ellos dos, entre tiempo y el diámetro, va a ser inversamente proporcional. Entonces, primero que todo miremos la relación que hay entre tiempo y litros. Esa relación que hay entre tiempo y litros es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo, mayor capacidad. Entre más tiempo dura una llave abierta, mayor va a ser la cantidad de agua que se recolecta. Por lo tanto, como es directamente proporcional, escribiremosla de la misma forma como está, es decir, 800 entre 1200, normalmente. Ahora, tiempo en horas, esa relación se escribe igual siempre, 6 sobre ese interrogante. Ahora, miremos qué relación hay entre el número de llaves y el tiempo en horas. Lo que nosotros sabemos inicialmente es que si hay entre más llaves haya, menor va a ser el tiempo. Por lo tanto, la cantidad de llaves con respecto al tiempo son ¿qué? Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la relación se va a invertir. De modo que nos quedaría como 4 sobre 2, que como nosotros sabemos 4 sobre 2 es 2. Dejémoslo expresado en su relación para que no. Ahora, ¿qué relación tendría el número de llaves, el tiempo en horas con el diámetro? Ya dijimos que esa relación, sí existiría una relación entre ellas, sería que inversamente proporcional, por lo tanto también se escribe invertido, de modo que esto quedaría como 6 sobre 3. Ya nosotros sabemos también que ese también es igual a 2. Ahora, como ya tenemos la relación que va a haber entre cada uno de ellos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que encontrar esa incógnita como igualando la razón donde está la incógnita con el producto de las demás razones. Es decir, 6 entre el interrogante, ¿a qué es igual? Es igual al producto de las demás razones, es decir, 800 sobre 1200 multiplicado con
Nosotros ya sabemos que 4 entre 2 es 2, entonces pongamos 2. Y 6 sobre 3 también es 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente simplificar estos productos. Simplifiquémoslo por acá afuera, entonces coloquemos 8000 800 sobre 1200 por 2 por 2. Ahora, como ya nosotros tenemos esa multiplicación entre cada uno de estos, ¿qué vamos a hacer? Simplificar. Bueno, para reducirnos la simplificación, calculemos aquí, cancelemos estos ceros, perdón, esta con esta. ¿Por qué cancelamos esos ceros? Porque simplemente lo que hacemos es dividir entre 10. Y nosotros sabemos que al dividir entre 10 lo que le sucede a los ceros es que se eliminan. Entonces, ahora sí, sigamos simplificando. Calculemos la mitad, en este caso, calculemos la mitad de 12, que es 6, y la mitad de 8, que es 4. Y ahora la mitad de 6, que sería 3. Y la mitad de 2, que sería de 4, que sería 2. Ahora, ¿cuánto nos va a quedar esto? Nos va a quedar el producto de 2 por 2 por 2, que eso es ¿cuánto? Eso es 8 sobre 3. Ahora, como ya nos queda esa razón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular ahora esa incógnita igualando esas dos razones finales. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 6 sobre el interrogante es igual ¿a quién? A 8 sobre 3. De modo que ese interrogante, ¿a qué va a ser igual ese interrogante? Ese interrogante va a ser igual, resolviéndolo por regla de 3, va a ser igual a 6 por 3 sobre 8. 6 por 3 entre 8. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da un resultado de 6 por 3, 24. 6 por 3, 18 sobre 8. 18 entre 8. Eso nosotros lo podemos simplificar ¿a qué? Sacándole la mitad de ambos lados, nos quedaría que eso es 9 entre 4. 9 cuartos. ¿Ese sería qué? Ese sería la cantidad de tiempo en horas. Ahora, nosotros eso lo podemos expresar como un número que sea, tenemos acá, subamos un poco. Nosotros eso lo podemos expresar como ¿qué? Como un número que sea ¿qué? Un número que sea decimal o entero. Entonces, si nosotros dividimos cuánto es 9 entre 4, nos va a quedar que eso es 2,5. Es decir, 2.25. ¿Y 2.25 cuánto es? 2.25 es 2 horas y un cuarto de hora. Entonces, lo que nos quiere decir que aproximadamente se necesitarían 2 horas y un cuarto. ¿Para qué? Para calcular, para llenar ese depósito de 1200 litros con 4 llaves de 2 centímetros, de 6 centímetros. ¿Ok?
Listo. Vale. Ahora resolvamos la pregunta número 4. Dice, en una fábrica de zapatos se producen 240 docenas en 80 días, utilizando 5 trabajadores en una jornada de 8 horas. Entonces, miremos cuántas variables tiene esto. O cuántas variables tiene la cantidad de docenas, el tiempo en días, la cantidad de trabajadores y el tiempo en horas diarias. Entonces, nos está diciendo que si se producen 240 docenas en 80 días, miremos acá, 240 en 80 días, docenas en 80 días miremos. Si en 80 días trabajando 5 trabajadores, trabajando una cantidad de horas de ¿cuánto? De 8 horas diarias. Ahora, ¿qué va a suceder? Que nos están preguntando cuántos zapatos se producirían en la misma fábrica en 50 días utilizando 12 trabajadores en jornadas de 6 horas. Es decir, que ahora nos están preguntando qué cantidad de docenas de zapatos se fabricarían si trabajan 50 días 12 trabajadores en jornadas de 6 horas. Es decir, que ahora me están preguntando qué cantidad de docenas de zapatos producirían en 50 días un total de 12 trabajadores, trabajando ¿cuántos? 6 horas diarias. Ahora, como ya pudimos notar, ahora, para esta relación tenemos que mirar la producción con respecto al tiempo. La producción con respecto al tiempo en días es directamente ¿qué? Proporcional. Entonces, esa relación se escribe igual. Entonces, escribimos la primera relación, 240, sobre la variable. ¿Qué va a pasar? Que esa relación es directamente proporcional con la cantidad de días. ¿Por qué? Porque a más días, mayor producción, y a menor días, menor producción. Entonces, aquí nos quedaría 80 sobre 50. 80 sobre 50. Ahora, para la relación que hay entre la cantidad de
la producción y el número de trabajadores también sería directamente proporcional, porque a mayor trabajadores, mayor va a ser ¿qué? La producción. Entonces, como es directamente proporcional, vamos a colocar aquí 5 sobre 12. Ahora, para la relación que hay entre el tiempo en horas y la producción, es que si se trabajan más horas diarias, es decir, si se trabajan 6 horas, va a ser una producción muy poca, y si se trabajan más horas, entonces la producción será mucho mayor, por lo tanto, son que directamente proporcionales, es decir, 8 sobre 6. Ahora, ya nosotros sabemos cómo calcular ¿qué? La variable. ¿Cómo se calcula? Simplemente igualando la razón donde está la variable con ¿qué? Con el producto de las demás razones. Es decir, que esto quedaría que es igual a 80, aquí 80, entre 50 multiplicado con 5 sobre 12 multiplicado con 8 sobre 6. Entonces, simplifiquemos ahí mismo, no nos vamos a mover en esta vez. Si simplificamos de la misma forma, entonces vamos a calcular cuánto hace simplificación aquí en la calculadora. Primero, cancelemos los ceros. Vamos a calcular esa simplificación para que sea un poco más detallado. Entonces, nos quedaría que 80 quedaría aquí 80 entre 50 5 sobre 12 y 8 sobre 6. Ahora, cancelemos los ceros. Ahora, simplifiquemos 5 con 5. Mitad, 6. Y aquí la mitad sería 4. Ahora, seguimos nuevamente. Mitad, 3. Y aquí la mitad de 4, 2. Y sigamos sacando mitad y mitad. Aquí nos quedaría 1. Entonces, esa relación sería de ¿qué? 3 por 3, 9. Y acá simplemente nos quedaría 8. Entonces sería 8 novenos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que para esta relación que hay aquí, nosotros tenemos que calcular que nosotros sabemos que la relación es de 180, la proporción 240, sobre la variable es igual a ¿qué? A 8 sobre 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es, por medio de esta relación, calcular el valor de X. Entonces, vamos a tener que la variable interrogante va a ser igual a ¿qué?
a 240 por 9 sobre 8. 240 por 9 por 9 sobre 8. Entonces, simplemente simplificamos y esas cosas. Nos quedará, dividamos cuánto da eso, 240 entre 8, nos queda que es 30 multiplicado por ¿qué? Por 9, es 270. Entonces, ya tenemos que esa multiplicación va a ser igual a ¿cuánto? A 270. Entonces, ¿qué pudimos observar? Que eso nos dio que esa incógnita que nosotros tenemos es igual a 270. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que se necesitan, para, miremos bien, lo que quiere decir es que para 50 días de trabajo, trabajando 6 horas diarias, 12 trabajadores realizarían ¿qué? Una producción de 270 docenas, ¿ok? Y hasta aquí llegaremos en el día de hoy. Bueno, entonces, Dios los bendiga, nos vemos en otro video y repasen lo más que puedan. Así que, muchas gracias, denle like a este video, compartan